Ya, ahora sí. Ya. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Huaca San Miguel. La Huaca San Miguel es perteneciente al complejo Maranga, lo cual tiene 2000 años de historias compartidas. Todo comenzó hace 2000 años atrás, primeramente con los de la cultura Lima. Los de la cultura Lima fueron los primeros que habitaron esta parte del Parque de las Leyendas, donde hoy en día es el Parque de las Leyendas. Y posteriormente, hasta los años 800, estuvieron acá y poco a poco se fue perdiendo el pueblo de la cultura Lima. Y para los años 1000 se da la desintegración de la cultura Wari. La cultura Wari no tuvo una buena administración, lo cual se fue perdiendo poco a poco también. Y esos pobladores llegaron a esta parte y encontraron todo lo que vino a ser parte de la cultura Lima, y ellos construyeron sobre ello. Formando el señorío Ishma. El señorío Ishma construyó todo lo que en la actualidad podemos ver. Por ejemplo, esto que es un sitio, el sitio de hornacinas, y esta parte que se dedicó más que nada a actividades de almacenaje y actividades religiosas. Una de las consultas es que mayormente esta al principio fue parte de la cultura Wari, ¿no? O sea, digamos, lo que era la cultura Lima, todo eso era separado. Es separado. Separado. Sí, exacto. Primero fueron los de la cultura Lima, los cuales estuvieron desde los años 300 hasta los años 800 después de Cristo. La cultura Wari es muy separada. Separado. Sí, pero... Y cuando ya fue la cultura Maranga, ellos llegaron a ser absorbidos por los incas también. Sí, para 1476 llegan los incas acá. Y como los Ishmas no eran un pueblo así numeroso, ya que debido a que ellos se establecían por curacas, por ejemplo, acá había un curaca, y muy fuera del complejo Maranga había otro curaca, y a lo cual ellos no vieron esa unidad que les hiciera frente, ¿no? Claro. Y por ello hacen una alianza con los Ishmas. Sí, con los Ishmas. Y de ello anexan esta parte de la costa como una parte más de su imperio que se estaba dando en ese entonces. Lo que podríamos ver es que en esta zona, en esta cultura, era una cultura que había desarrollado altamente tecnologías agrícolas, ¿no? Exacto, ya que debido a que ellos abrieron canales de agua desde Rima. Del río Rima. Exacto, ellos abrieron canales de agua por esta parte, en lo cual se concentraba por la Huaca Tres Palos que está por el frontis del Parque de las Leyendas. Y esta era como un campo de cultivo alrededor de la Huaca. Y tal vez ese impulso en lo que era la cultura agrícola y manejar de una manera tecnificada, no tuvieron la necesidad de desarrollar, digamos, una cultura de guerras, ¿no? Porque exacto, no se vieron esa necesidad de hacer combatir con con otras culturas que eran en ese entonces. Claro. Pero sí hacían intercambios con otras culturas, se tiene esa posibilidad en ese tiempo, ¿no? Claro, porque ellos en sí manejaban almacenes de sembríos, ¿no? Estoy viendo ahí que cultivaban ají, maní, frijol, ¿no? Exacto, esta parte sirvió como sitios de almacenaje. Cavaban así hoyos profundos donde ellos metían vasijas, pero llenos de maní, del frijol y también de ají. Aparte también está cerca del mar, también tenían, eran buenos pescadores, me imagino, ¿no? Sí, también, lo que también ayudaba debido a que los canales de agua que abrieron permitían que entraran también pescados y muchos así como caracoles. De eso también se basaba. Camarones también, ¿no? Me imagino, ¿no? De eso se basaba su alimentación. No solo en la agricultura, sino también en la pesca. Algo que he leído que en esta época pre-inca, ¿no? Las culturas milenarias llegaron a equipararse en la distribución del agua tal como lo hicieron los romanos, porque del río Rímac hicieron no solamente canales artificiales, ¿no? Como era el río Guaycoloro o el río Guatica, ¿no?
o otro más, ¿no? Sabía que el río Surco, todos son canales artificiales que datan de esa época, pero también habían catales subterráneos en las cuales el poblador ya sabía, hacía un pozo y de ahí brotaba el agua, ¿no? También. Y se dice también que los brotes de chorrillos, que llegaba hasta el mar, ¿no? Creando, como se dice, unos juegos artificiales para que uno se pueda, digamos, dar una ducha, no sé, ¿no? Algo así también, Sí, Javier. tenían esa... Ese dominio, ¿no? De lo que sería la mecánica de fluidos, ¿no? Sí, también. Claro. Ellos hicieron eso todo pues, posible para que tengan una mejora en Claro. esta parte. Ahora yo lo que me imagino es, para llegar a manejar ese punto, ¿qué matemática habrán manejado? Porque para todo eso se necesita conocer física, matemática, ¿no? Imagínate. Sí, también. No se tiene un conocimiento exacto de ¿Cómo lo hicieron? ellos lo manejaron en ese tiempo. ¿Cómo lo manejaron, no? Ya que en sí lo que le daba todas las órdenes ahí era el curaca, porque él era el que estaba al mando en esa parte. Y digamos, ese tema del curaca, ¿qué sería el curaca? ¿Un sacerdote, el gobernador? El gobernador. El gobernador, ¿no? Sí, él era el que tenía el dominio en esta parte, que manejaba administrativamente dentro de todo su complejo que él establecía, ¿no? Ya que en sí el señorío Ishma tenía varios curacas, no era uno solo. Ah, ya. O sea, era un señorío de Ishma. Exacto. Y él tenía varios curacas. Exacto. Como decir, un presidente regional y varios alcaldes. Una cosa así. Así se distribuía. Así se distribuye. Tenía una buena distribución, se podría decir. Ajá. Pero ya cuando llegan los incas, se concentra todo el poder en el inca. Claro. Aunque también se manejaba administrativamente también. Claro. Eso fue algo estratégico que se dio en ese momento. Claro, yo lo que he leído, también he investigado, es que, bueno, el Inca primero te sometía de una manera que te proponía anexarte a ellos o enfrentarlos, ¿no? Exacto. Entonces, si te anexabas a ellos, adquirías parte de su cultura, pero también mantenías la tuya, ¿no? Bajo un término de paz, ¿no? Y de contribución de tributos. Pero muy por el contrario, algunos pueblos como lo que es la parte de Zipán, del norte, ellos se enfrentaron y o los chancas y ellos fueron arrasados ferozmente, ¿no? Exacto. Y lo mismo sucedió cuando llegaron acá. Ajá. Cuando llegaron 1476, sí. Lo mismo pasó. Sí. Entre ellos, pero como los Ishmas no tenían, como le dije al principio, no tenían un buen poder militar para poder enfrentarse a los incas. Ya. Y ellos, ¿qué hacen? Se anexan a los incas como una parte más de su imperio. Lo que ya se estaba conformado en toda Sudamérica. En toda Sudamérica, ¿no? Entonces vemos que bueno, porque muchas personas me preguntan, ¿no? O sea, estuve conversando hace poco, una persona me dice, si yo regresara a esa época, de repente moriría en una guerra, ¿no? Pero rápidamente, pero vemos que era una población donde no hay rastros que haya habido grandes guerras, enfrentamientos, ¿no? En esta parte. No se puede decir tan así. No se puede decir, porque los más guerreros eran los chancas, los huancas, los chibúes, ¿no? Ellos sí tenían esta historia, peleaban hasta el último, ¿no? Incluso la cultura mochica, las culturas norteñas tenían mucha conexión y similitud con las culturas aztecas, las centroamericanas, ¿no? Tanto en los dioses y en ciertas palabras. Sí. Y como ¿cómo se llama? Había como la serpiente alada, varias cosas, ¿no? Las serpientes bicéfalas. Bicéfalas, ahí está, el dios Nailán, pero que ya lo cambiaban de nombre y ciertas palabras son parecidas, ¿no? Tenían ese espíritu de las culturas centroamericanas como la azteca o la maya, que eran guerreras y donde predominaban los sacrificios humanos, ¿no? En cambio el inca no era tan común los sacrificios humanos, ¿no? Aparte de lo que vimos había una que encontraron en un cerro, ¿te acuerdas? No. Que la encontraron congelada y que era como una niña que era un sacrificio humano. Se me olvidó ahorita. La momia Juanita, pues, le decía. Sí, era una momia que estaba totalmente conservada por la temperatura, ¿no? Era para un sacrificio. Sí, pero no se dio tanto eso. No se dio tanto. Pero sí era en esos tiempos, sí se hacían sacrificios humanos. Era más que nada para sus dioses, ¿no? Ofrendas a sus dioses. Y acá han encontrado más que todo, me dice, vasijas,
alimentos, cosas así. ¿También era almacenaje de agua también acá o no? Sí, en la Huaca Tres Palos. Ah, ya, En la Huaca Tres Palos era donde se almacenaba, donde era el último, donde terminaba el canal de agua, ya, hasta la Huaca Tres Palos. hasta el Y ahí Huaca. es donde tenía así como un tipo un pozo donde se almacenaba el agua. Durante todo ese transcurso que fluía, Sí, aparte que se iba regando por todos los canales de regadío Sí. de la agricultura, sí. y terminaba dentro de la Huaca Tres Palos. Entonces ellos solucionaron el problema de la baja, del bajo fluido de agua en ciertas temporadas, ¿no? Que había en los ríos, ¿no? Sí, también. Y es lo que les ayudaba, pues el Sí. almacenamiento del agua en la Huaca Tres Palos, Sí. y aparte donde almacenaban también. Alimentos. Exacto, porque había temporadas en donde no había una buena cosecha, por el agua también. Claro. Y bueno, y otra cosa también que había que resaltar es que de acuerdo al clima, ¿no? Y que esta formaría parte de una zona desértica, pero que fue domesticado a hacerlo agrícola a través de los canales, ¿no? Exacto. Porque esto es prácticamente es un desierto, ¿no? Sí. Digamos algo húmedo, pero manejo artificial de la irrigación hizo que sea fértil, ¿no? Exacto, y haya buenas cosechas Y a también. buenas cosechas, ¿no? Ah, ya. Lo que así anteriormente también era chacra, también era Lima, güey. También era chacra, pues todo esto, hasta la década de los 60, 50, Sí. así todo esto era chacra, pues todo. Y bueno, amigo, ha sido un gusto charlar contigo. ¿Cómo te llamas? Brian. Brian, acá nuestro amigo del Parque de las Leyendas, para que nos ha explicado sobre todo este tema de la Huaca San Miguel, ¿no? Exacto, Huaca. La Huaca San Miguel. ¿Y hace cuánto lo han restaurado? Porque yo me acuerdo, yo venía en los 80 y estaba todo, se veía pura adobe, ¿no? Las etapas de restauración comenzaron entre los años 2002, Ujú, para que esté más conservado, así como lo vemos hoy en día. ujú, Esa parte está restaurada, ujú. y comenzaron desde el año 2002, y lo alargaron hasta el año 2012, 2013. Ah, ya. Bueno, Brian, un gusto haber conversado contigo y haberte robado unos minutos acá. Que bueno, acá él es el guía oficial de esta zona y bueno, también hay otras personas, ¿no? Que necesitan su información. Voy a continuar, amigo, y lo voy a subir hoy día a mi canal. Lo voy a poner como, si buscan, le vas a poner ahí Huaca, el nombre de la Huaca, pues, ¿no? Ya. Y lo voy a poner Brian para que aparezca. Ya. Ya, un gusto. Gracias, muchas gracias. Bueno, acá nos ilustró Brian. Ajá. Bueno, vamos a... Miren, amigos, todo lo que hay acá. Bueno, es parte del almacén del Parque de las Leyendas. Este es cuánta cultura hay acá. Esto es hecho de adobe, de barro, ¿no? Toda esta ciudadela, ¿no? Utilizaron la técnica del encofrado, ¿no? Miren, hay más huacas. Bueno, toda esta es zona de huacas, ¿no? Parte del Parque de las Leyendas, ¿no? No sé. Miren. Me pregunto qué sería todo esto, ¿no? Aparte habría agua corriendo, me imagino, ¿no?
Nos vemos, Brian.